La empleada fue despedida por robo, y el millonario vio la foto en su bolso. Era igual a la de su amada antes de que desapareciera hace 25 años. Los días de Ashley Carter comenzaban siempre de la misma manera. Todos los días, sin falta. Su pequeño apartamento en Queens cobraba vida con el sonido de una vieja cafetera que escupía vapor mientras los primeros rayos de sol se filtraban por las persianas. Su hijo, Ethan, aún medio dormido, estaba sentado a la mesa de la cocina, comiendo un tazón de cereal mientras Ashley se ataba apresuradamente el delantal a la cintura. «Mamá, no olvides que mañana es el día de las carreras profesionales», dijo Ethan, su voz amortiguada por la cuchara del cereal. Ashley se detuvo, apareciendo una pequeña arruga en su frente. Casi lo había olvidado. «Lo intentaré, cariño, pero ya sabes que el trabajo ha estado muy ocupado», dijo, plantando un rápido beso en su frente. No tenía el corazón para decirle que no podía imaginar estar frente a sus compañeros de clase hablando de su trabajo como empleada doméstica. Sus mañanas eran un torbellino, dejando a Ethan en la escuela antes de tomar el metro hacia Manhattan. El contraste entre su vida modesta y la grandeza de la ciudad nunca dejaba de asombrarla. Trabajaba en una mansión inmensa en el Upper East Side, limpiando los relucientes candelabros y los pisos de mármol pulido de una casa en la que nunca podría soñar vivir. Pero Ashley no era amargada. Se enorgullecía de su trabajo, encontrando consuelo en sus pequeñas victorias. La satisfacción de una habitación perfectamente limpia o la gratitud de su empleador, Brian Wallace, el dueño de la mansión. Brian era diferente de las otras personas adineradas que Ashley había conocido, a pesar de su riqueza. Era amable y accesible, siempre saludándola con una sonrisa educada. Sin embargo, no todos compartían la actitud de Brian. Norma, la encargada de la casa desde hacía mucho tiempo, parecía tener algo contra Ashley. Ya fuera una toalla fuera de lugar o una mancha en la ventana, Norma siempre encontraba algo que criticar. Una tarde, mientras Ashley sacudía los estantes de la biblioteca, no pudo evitar escuchar a Norma murmurarle a otra mucama. «Es demasiado amigable con el señor Wallace, siempre tratando de llamar su atención. Apunta mis palabras. Ella será un problema». El pecho de Ashley se tensó, pero se mordió la lengua. Confrontar a Norma solo empeoraría las cosas. Además, tenía preocupaciones más grandes, como mantener a Ethan a salvo y darle la vida que merecía. Lo que Norma no sabía, y lo que la propia Ashley apenas entendía, era el peso de la pequeña fotografía que guardaba en su billetera. Era lo único que Ashley tenía de su madre, una mujer a la que apenas recordaba. La foto mostraba a una joven hermosa de ojos amables, sosteniendo a un bebé, Ashley. Los bordes de la foto estaban gastados, la tinta desvanecida, pero era la posesión más preciada de Ashley. Al crecer en hogares de acogida, Ashley había aprendido a depender de sí misma. Nunca supo por qué su madre había desaparecido, y las preguntas sin respuesta dejaron un vacío doloroso en su corazón. Pero hacía mucho que había enterrado esos sentimientos, enfocándose en la vida que estaba construyendo para Ethan. Aún así, había noches en que Ashley sacaba la foto y la miraba fijamente, preguntándose quién había sido su madre y por qué se había ido. Esa noche, al regresar a casa, Ethan la saludó con su entusiasmo habitual. «¿Adivina qué, mamá? Le dije a mi maestra que vendrías el día de las carreras profesionales». Ashley logró sonreír, aunque su estómago se revolvía de ansiedad. No quería decepcionar a Ethan, pero la idea de pararse frente a un salón lleno de ojos curiosos hacía que le sudaran las manos. «Está bien, Ethan, estaré ahí», dijo suavemente. Revolviéndole el cabello, Ethan sonrió, su emoción iluminando la habitación. Por él, Ashley haría cualquier cosa, incluso enfrentar sus propias inseguridades. Al día siguiente en el trabajo, mientras Ashley pulía la cubertería en el comedor, Brian entró. «Ashley, solo quería decirte gracias. La casa ha estado impecable últimamente. Tu arduo trabajo no ha pasado desapercibido». Sus palabras calentaron su corazón. «Gracias, señor Wallace». «Eso significa mucho», respondió, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Norma observaba desde la puerta, sus labios presionados en una línea fina, sus ojos brillaban con una mezcla peligrosa de celos y desdén. Más tarde ese día, mientras Ashley limpiaba el dormitorio de huéspedes, no podía sacudirse la sensación de ser observada. Se giró para encontrar a Norma de pie en la puerta, con los brazos cruzados. «No te acomodes demasiado», dijo Norma fríamente. «Gente como nosotras no pertenece a lugares como este. Harías bien en recordarlo». Ashley tragó saliva, negándose a dejar que las palabras de Norma la afectaran.
Había trabajado demasiado y había llegado demasiado lejos para permitir que alguien como Norma la derribara. Mientras se dirigía a casa esa noche, Ashley no pudo evitar reproducir las palabras de Norma en su mente. Gente como nosotras. Ashley había escuchado esa frase toda su vida, siempre pronunciada con la misma condescendencia. Pero Ashley se negó a dejar que la definiera. Sacó la foto de su madre, trazando el contorno del rostro de la mujer con el pulgar. No sé quién eras, Ashley se susurró a sí misma, pero espero que estés orgullosa de mí. Con eso, deslizó la foto de nuevo en su billetera, enderezó los hombros y se preparó para lo que el mañana pudiera traer. La mañana de Ashley en la mansión comenzó como cualquier otra, con un balde de suministros de limpieza en una mano y una lista de verificación en la otra. El aire olía a café recién hecho y lustrador de lavanda mientras se movía por los pasillos iluminados por el sol. Pero había una tensión inusual en la casa ese día, algo que Ashley no podía precisar. La voz aguda de Norma cortó la calma mientras daba órdenes al personal, sus tacones resonando contra el piso pulido. Quiero que cada habitación esté impecable para la cena de esta noche, sin excusas, dijo bruscamente, su tono más cortante de lo habitual. Ashley evitó el contacto visual, manteniendo la cabeza baja mientras limpiaba los jarrones ornamentales en la sala principal. Había aprendido a mantenerse alejada de Norma cuando la mujer mayor estaba de mal humor. A media mañana, Ashley fue asignada a limpiar el dormitorio principal, una tarea que encontró extrañamente personal. Mientras arreglaba la cama y limpiaba los muebles, su mirada se desvió hacia un conjunto de fotografías enmarcadas sobre el tocador. Había imágenes de Brian con su difunta esposa, Donna, y una joven que debía haber sido ella en su juventud. Ashley se detuvo, sintiendo un tirón extraño en su pecho mientras miraba la amable sonrisa de Donna. Por un momento, se permitió preguntarse si su propia madre la había mirado de la misma manera, perdida en sus pensamientos. Ashley no notó que Norma entraba en la habitación hasta que la mujer carraspeó. «Soñando despierta en el trabajo, ¿verdad?», dijo Norma, su voz goteando desdén. Ashley rápidamente volvió a su tarea. «Lo siento, estaba terminando aquí», respondió, su tono educado pero firme. Norma sonrió con suficiencia. «Estoy segura de que sí». Esa tarde, Ashley pasó al comedor para pulir la cubertería para la cena. Trabajó diligentemente, concentrándose en hacer que cada pieza brillara bajo la luz del candelabro. Pero al retroceder para admirar su trabajo, una sensación de hundimiento se instaló en su estómago. Algo se sentía fuera de lugar. Minutos después, Norma irrumpió en la habitación, sosteniendo un delicado collar en la mano. «Ashley, esto fue encontrado en el armario de suministros. ¿Te importaría explicar por qué está escondido allí?». Ashley parpadeó, confundida. «No sé cómo llegó allí. Nunca lo he visto antes», dijo, su voz temblando ligeramente. La expresión de Norma se endureció. «Qué conveniente. El señor Wallace confiaba en ti, y así es como lo recompensas, robando de su casa». Las mejillas de Ashley ardieron de humillación mientras los otros empleados se reunían en la puerta, murmurando entre ellos. «No lo tomé», dijo Ashley con firmeza, enfrentando la mirada de Norma. «Nunca lo haría». «¿Esperas que creamos eso?», interrumpió Norma, elevando la voz. «He advertido al señor Wallace sobre ti, y ahora él verá la verdad por sí mismo». Brian llegó momentos después, su ceño fruncido de preocupación. «¿Qué está pasando aquí?». Norma levantó el collar. «Esto fue encontrado escondido en el armario de suministros. Creo que Ashley ha estado robando». El corazón de Ashley latía con fuerza mientras se giraba hacia Brian. «No lo tomé, señor Wallace, lo juro. Ni siquiera sé de dónde salió ese collar». Brian estudió su rostro durante un largo momento. Ashley pudo ver la duda parpadear en sus ojos, y eso le dolió más profundamente que cualquier acusación de Norma. «Creo que es mejor que te tomes un tiempo lejos de la casa». «Ashley», dijo Brian finalmente, su voz cargada de decepción, «hasta que podamos resolver esto». El pecho de Ashley se apretó, pero asintió, demasiado sorprendida y herida para discutir. Rápidamente recogió sus pertenencias, manteniendo la cabeza alta incluso cuando las lágrimas amenazaban con derramarse mientras salía de la mansión. Sus manos temblorosas sujetaban su bolso con fuerza. El peso de la acusación la aplastaba, pero se negó a desmoronarse. A medio camino por el camino de entrada, su bolso se deslizó de su hombro, derramando su contenido sobre el pavimento. Se apresuró a recoger todo, pero sus dedos se paralizaron cuando vio la pequeña fotografía boca arriba en el suelo. Antes de que pudiera tomarla, la voz de Brian la detuvo. «Espera», dijo, acercándose. Se inclinó,
Recogió la foto y la miró fijamente. Su rostro palideció y sus ojos se abrieron conmocionados. ¿De dónde sacaste esto?, Brian preguntó, su voz apenas un susurro. Ashley vaciló, sin entender por qué él parecía tan alterado. Es lo único que tengo de mi madre, dijo suavemente. Las manos de Brian temblaron mientras sostenía la foto. La imagen era inconfundible. Donna, su esposa, sonriendo cálidamente mientras sostenía a un bebé en sus brazos. Ashley frunció el ceño, confundida por su reacción. ¿Por qué la conoces? Brian no respondió de inmediato. Su mente corría mientras miraba la foto. La misma foto que había guardado en su oficina durante años. Un relicario de una vida que creía perdida para siempre. Necesito saberlo todo, dijo Brian finalmente, su voz firme. ¿De dónde salió esta foto? ¿Quién te la dio? Ashley parpadeó, sorprendida por la intensidad en su tono. Siempre ha sido mía. Mi madre adoptiva dijo que me dejaron con ella cuando era un bebé. La respiración de Brian se detuvo. Las implicaciones de sus palabras lo golpearon como un tren de carga. Necesitas volver adentro, dijo Brian, su voz inestable. Hay algo que necesito averiguar. Ashley siguió a Brian de vuelta a la mansión, su corazón latiendo con una mezcla de confusión y aprensión. El último lugar donde quería estar era dentro de esa casa después de lo que acababa de suceder. Pero algo en la reacción de Brian a la fotografía despertó su curiosidad. Ya no parecía enojado, parecía inquieto. Brian la llevó a su estudio privado, una habitación que ella solo había entrado para limpiar. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de libros, y el aroma del cuero y el papel envejecido llenaba el aire. Él le indicó que se sentara, pero Ashley permaneció de pie, aferrándose a su bolso con fuerza. Brian caminó hacia su escritorio, abrió un cajón y sacó un marco de fotos. Sin decir una palabra, lo colocó frente a Ashley. Ella miró la imagen, su respiración atrapada en la garganta. Era la misma fotografía. Su madre, Donna, sosteniendo a un bebé. ¿De dónde sacaste esto?, Ashley preguntó, su voz apenas un susurro. Eso es lo que estoy tratando de averiguar, respondió Brian, su tono firme pero teñido de urgencia. Esta foto es de mi esposa, Donna. Desapareció hace 25 años. Ashley parpadeó, su mente corriendo para comprender sus palabras. Tu esposa. Pero esa es mi madre. O al menos, eso es lo que siempre me dijeron. Brian se recostó en su silla. Su expresión era conflictiva. Cuéntame todo lo que sabes de ella. ¿Dónde creciste? ¿Quién te crió? Ashley vaciló. No le debía nada, especialmente después de lo que acababa de pasar. Pero había algo en sus ojos, una necesidad desesperada de respuestas, que reflejaba su propio anhelo por conocer la verdad sobre su madre. Crecí en el sistema de acogida, comenzó, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Me dejaron en un orfanato cuando tenía 3 años. Lo único que dijeron fue que mi madre me dejó con esta fotografía y desapareció. Sin nombre, sin explicación, simplemente se fue. La mandíbula de Brian se tensó, su mente repasando los recuerdos de Donna. Ella había sido su todo, una mujer de alma gentil y risa contagiosa. El día que desapareció fue el más oscuro de su vida. Durante años la buscó, agotando cada pista, pero eventualmente tuvo que aceptar lo impensable. Donna se había ido para siempre. Hasta ahora. La historia de Ashley no solo revivió viejas heridas, las reabrió por completo. No entiendo, dijo Brian finalmente. ¿Por qué te dejaría en un orfanato? ¿Y cómo es posible que nadie la haya encontrado en todo este tiempo? Ashley sacudió la cabeza. Me he hecho esa pregunta toda mi vida. La habitación cayó en un silencio tenso, roto solo por el zumbido distante del sistema de calefacción de la mansión. Finalmente, Brian se puso de pie, su postura firme. Necesitamos respuestas, dijo, más para sí mismo que para Ashley. No estoy segura de cómo vas a conseguirlas, respondió Ashley cautelosamente. Esto es todo lo que tengo, esta foto, y algunos recuerdos vagos que ni siquiera tienen sentido la mitad del tiempo. La mirada de Brian se suavizó mientras la observaba. A pesar de las acusaciones iniciales y las circunstancias incómodas, no podía negar la posibilidad de que Ashley estuviera conectada a Donna. Déjame ayudarte, dijo. Conozco gente, investigadores que pueden profundizar más. Si hay incluso la más mínima posibilidad de que seas la hija de Donna, tenemos que averiguarlo. Ashley vaciló.
Parte de ella quería salir por la puerta y nunca mirar atrás. Pero otra parte, la parte que había pasado innumerables noches mirando esa foto, quería respuestas tanto como Brian. ¿Y el collar?, preguntó, su voz teñida de amargura. Estabas listo para creer que era una ladrona hace menos de una hora. La expresión de Brian se oscureció, la culpa parpadeando en su rostro. Te debo una disculpa por eso. Dejé que las acusaciones de Norma nublaran mi juicio. Pero esto es más grande que eso. Por favor, déjame hacerlo bien. Ashley lo estudió durante un largo momento, sus instintos luchando contra su deseo por la verdad. Finalmente, asintió. Está bien, pero eso no significa que confíe en ti. Es justo, dijo Brian, pero te prometo que tendrás todo mi apoyo para encontrar la verdad. Los siguientes días pasaron en un borrón. Brian no perdió tiempo en contratar a un equipo de investigadores privados para indagar en el pasado de Ashley y reexaminar la desaparición de Donna. Mientras tanto, Ashley intentaba mantener un perfil bajo, evitando a Norma tanto como le era posible. Sin embargo, Norma parecía más irritable que nunca. Sus comentarios mordaces y sus miradas frías seguían a Ashley a donde quiera que iba. Algo en la situación parecía haberla alterado, aunque Ashley no podía precisar qué era. Una noche, mientras Ashley estaba saliendo de la mansión, Norma la acorraló cerca de la puerta principal. «Crees que eres muy lista, ¿verdad?», siseó Norma. Ashley frunció el ceño. «¿De qué estás hablando? No perteneces aquí», espetó Norma. «Toma nota de mis palabras. Sea cual sea el juego que estás jugando, no terminará bien para ti». Ashley no se molestó en responder. Tenía cosas más importantes de qué preocuparse que las crípticas amenazas de Norma. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, la mente de Ashley corría con posibilidades. Si Brian tenía razón y Donna era su madre, ¿por qué había desaparecido? ¿Y por qué dejaría a su hija atrás? La foto estaba sobre la mesita de noche, sus bordes desgastados por años de manejo. Ashley la tomó y la examinó, sus dedos trazando el rostro familiar de la mujer que había atormentado sus recuerdos durante tanto tiempo. «¿Quién eras?», susurró. «¿Y por qué me dejaste?». Cuando finalmente el sueño la venció, Ashley soñó con una voz de mujer, suave y familiar, llamándola por su nombre. En los días siguientes, Ashley sintió como si su mundo se hubiera puesto de cabeza. Cada vez que cruzaba las puertas de la mansión, no podía sacudirse la sensación de que toda su vida estaba cambiando bajo sus pies. Brian era implacable en su búsqueda de respuestas, reuniéndose con los investigadores privados que había contratado y revisando cada pieza de información que descubrían. Mientras tanto, Ashley luchaba por concentrarse en su trabajo. La foto que había llevado consigo toda su vida, lo único constante en su infancia de otro modo turbulenta, ahora era el centro de un misterio en el que no había pedido participar. Una tarde, mientras Ashley pulía la mesa del comedor, Brian entró en la habitación, su expresión inescrutable. «Hemos encontrado algo», dijo, su voz baja pero firme. Ashley se enderezó, su corazón acelerado. «¿Qué es?». Brian le hizo un gesto para que lo siguiera. Caminaron hacia su estudio, donde una carpeta yacía abierta sobre su escritorio. Los investigadores habían compilado una línea de tiempo basada en los recuerdos de Ashley y los registros del orfanato. «Hay una discrepancia», dijo Brian, señalando un documento. «Donna fue reportada como desaparecida el 12 de noviembre, hace 25 años, pero según los registros del orfanato, tú fuiste dejada allí el 15 de noviembre, solo 3 días después». Los ojos de Ashley se abrieron de par en par mientras escaneaba la página. 3 días, repitió, su voz apenas un susurro. Brian asintió. «Quienquiera que te haya dejado ahí lo hizo casi inmediatamente después de que Donna desapareciera. Es demasiada coincidencia». Ashley se hundió en una silla, su mente girando. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué me dejaría allí? ¿Y quién me llevó en primer lugar?». «Eso es lo que necesitamos averiguar», dijo Brian, su tono firme. «Los investigadores están buscando informes de actividad sospechosa en el área en ese momento. Es posible que alguien haya visto algo». Ashley miró la línea de tiempo, sus pensamientos corriendo. Durante todo el tiempo que podía recordar, había creído que su madre la había abandonado. Pero ahora, las piezas no encajaban. Si Donna había sido llevada contra su voluntad, entonces dejar a Ashley en el orfanato podría haber sido su manera de protegerla. «¿Crees que ella sigue viva?», preguntó Ashley en voz baja. Brian vaciló, su mirada distante. «No lo sé», admitió, «pero si hay incluso una posibilidad,
Necesito averiguarlo, por ambos. Los días se convirtieron en semanas, y los investigadores continuaron profundizando. Descubrieron informes de un vehículo sospechoso visto cerca de la casa de Brian y Donna la noche de su desaparición, pero la pista se enfrió poco después. Los detalles eran frustrantemente escasos, pero fueron suficientes para mantener viva la esperanza de Brian. Ashley se encontró pasando más tiempo en el estudio de Brian, revisando los documentos con él. No sabía por qué le importaba tanto, apenas conocía al hombre, pero algo en su determinación resonaba con ella. Una noche, mientras revisaban un nuevo conjunto de registros, Brian levantó la vista hacia ella y dijo, «Me recuerdas a ella, ¿sabes?» Ashley parpadeó, sorprendida. «A Donna». Él asintió. Ella tenía el mismo fuego en sus ojos, la misma determinación. «Lo veo cada vez que te mantienes firme». Ashley no supo qué decir. La idea de ser comparada con una mujer sobre la que había pasado toda su vida preguntándose se sentía tanto reconfortante como abrumadora. A medida que continuaba la investigación, el comportamiento de Norma se volvió cada vez más errático. Parecía estar observando cada movimiento de Ashley, sus ojos afilados entrecerrándose siempre que Ashley entraba en una habitación. Una tarde, Ashley sorprendió a Norma merodeando cerca del estudio, su expresión tensa. «¿Puedo ayudarte con algo?», preguntó Ashley, su tono frío. Norma dio un pequeño respingo antes de recuperarse. «Solo asegurándome de que no te estés pasando de la raya», respondió secamente. Ashley rodó los ojos. «Si tienes algo que decir, solo dilo. Estoy cansada de los juegos». Los labios de Norma se curvaron en una sonrisa fina. «Ten cuidado, Ashley», dijo suavemente. «No sabes en qué te estás metiendo». Ashley entrecerró los ojos. «Tampoco tú», replicó, pasando junto a Norma y cerrando de golpe la puerta del estudio tras de sí. Dentro, Brian levantó la vista de su escritorio, sorprendido por el ruido. «¿Está todo bien?». Ashley exhaló bruscamente. «Norma, está actuando extraña, más de lo habitual». Brian frunció el ceño. «Hablaré con ella», dijo. «Pero por ahora, necesitamos mantenernos enfocados». Esa noche, mientras Ashley yacía en la cama, no podía dejar de pensar en la advertencia de Norma. Había algo fuera de lugar en esa mujer, algo que Ashley no podía precisar. Pero fuera lo que fuera, sabía que no podía permitir que la distrajera de encontrar la verdad. A la mañana siguiente, Brian llamó a Ashley al estudio. Sostenía un montón de papeles en sus manos, su expresión sombría. «Hemos encontrado algo. Es complicado». Ashley se preparó. «¿Qué es?». Brian vaciló antes de entregarle los papeles. «Es un informe policial de la noche en que Donna desapareció. Hubo un testigo ocular, un vecino que la vio siendo obligada a subir a un coche. Pero lo extraño es que la descripción de la mujer no coincide completamente con Donna. Es cercana pero no exacta». Ashley miró el informe, su corazón hundiéndose. «¿Qué significa eso?». «Significa que tal vez no estemos lidiando con un caso sencillo de secuestro», dijo Brian. «Hay más en esto de lo que nos dimos cuenta». Mientras Ashley procesaba la información, un pensamiento la golpeó. «¿Crees que Norma sabe algo?». La expresión de Brian se oscureció. «Si lo sabe, lo descubriremos pronto». La tensión en la mansión era palpable mientras Brian intensificaba la investigación sobre la desaparición de Donna. Detectives privados trabajaban día y noche, recolectando evidencia, entrevistando a personas relacionadas con el caso y siguiendo cada pista, sin importar cuán pequeña fuera. Cada día traía nuevos fragmentos de información, pero la imagen completa seguía siendo esquiva. Para Ashley, los días eran un torbellino de emociones. Oscilaba entre la esperanza y la frustración, desesperada por respuestas, pero temiendo lo que éstas podrían revelar. La posibilidad de que su madre hubiera sido llevada contra su voluntad despertó una mezcla de ira y tristeza que no había anticipado. Por otro lado, Norma era una tormenta que se gestaba fuera de vista. Su presencia se cernía sobre la casa, su mirada aguda siguiendo a Ashley dondequiera que iba. El aire habitual de autoridad de la mujer mayor ahora parecía teñido de paranoia. Una mañana, al llegar a la mansión, Ashley encontró a Norma en el vestíbulo, hablando en voz baja con otro miembro del personal. Se detuvieron abruptamente al notarla, y la expresión de Norma se endureció. «Llegas tarde otra vez», dijo Norma, su voz goteando desdén. Ashley la ignoró, pasando junto a ella sin decir palabra. Tenía cosas más importantes de qué preocuparse que los comentarios mezquinos de Norma.
Pero el incidente la molestó mientras realizaba sus tareas. Algo no estaba bien. La forma en que Norma había estado actuando últimamente, secreta, defensiva y cada vez más hostil, ponía los instintos de Ashley en alerta. Esa tarde, Brian llamó a Ashley al estudio. Se veía exhausto pero determinado. El peso de la investigación era evidente en las líneas de su rostro. «Hemos avanzado», dijo, haciendo un gesto para que se sentara. Ashley se acomodó al borde de una silla, sus manos apretadas con fuerza en su regazo. ¿Qué encontraron? Brian deslizó una carpeta sobre el escritorio. Los investigadores descubrieron una conexión entre la desaparición de Donna y la llegada mía. Richard Calloway estuvo involucrado en varias disputas comerciales conmigo alrededor del tiempo en que Donna desapareció. Ashley frunció el ceño mientras hojeaba los documentos. ¿Crees que tuvo algo que ver con eso? Es posible, dijo Brian, su voz sombría. Hay evidencia que sugiere que pudo haber orquestado su secuestro como una especie de venganza, pero aún no hay explicación de por qué te dejaron en el orfanato. La revelación le provocó un escalofrío en la espalda a Ashley. La idea de que la desaparición de su madre pudiera ser parte de un plan más grande era tanto aterradora como enfurecedora. ¿Y Norma?, preguntó Ashley, la pregunta escapándose antes de que pudiera detenerse. Brian levantó una ceja. ¿Qué pasa con ella? Ashley dudó. Ha estado actuando extraño. No sé. Es como si estuviera escondiendo algo. Brian se recostó en su silla, su expresión pensativa. Norma ha estado en esta casa por décadas. Siempre he confiado en ella, pero si sabe algo, lo descubriré. Ese día, Ashley no pudo sacudirse la sensación de estar siendo observada. Mientras limpiaba el pasillo de arriba, vislumbró a Norma acechando al final del corredor, su rostro parcialmente oculto detrás de un marco de puerta. Ashley fingió no notarlo, pero su pulso se aceleró. Terminó su trabajo rápidamente y se dirigió a la cocina, esperando evitar más encuentros. Sin embargo, Norma no había terminado. Esa noche, mientras Ashley se preparaba para irse, Norma bloqueó su camino cerca de la puerta principal. «Estás causando problemas», dijo Norma, su voz baja y acusatoria. Ashley cruzó los brazos, enfrentando la mirada de Norma de frente. «Solo estoy tratando de averiguar la verdad. A veces la verdad no vale la pena encontrarla», espetó Norma. «Harías bien en recordarlo». El estómago de Ashley se revolvió de inquietud mientras Norma se hacía a un lado, dejándola pasar. No sabía qué estaba escondiendo Norma, pero era claro que la mujer haría cualquier cosa para mantener sus secretos enterrados. Esa noche, Ashley repasó la conversación en su mente, su frustración creciendo. Estaba cansada de sentirse como una extraña en su propia historia. Si Norma tenía respuestas, Ashley estaba decidida a descubrirlas, sin importar lo que costara. Al día siguiente, Ashley confrontó a Brian nuevamente. «Creo que deberías interrogar a Norma», dijo sin rodeos. Brian suspiró, frotándose una mano sobre el rostro. «Lo he estado considerando», admitió, «pero necesito más que una corazonada. Si la confronto sin evidencia, podría salir mal». «Entonces necesitamos evidencia», dijo Ashley firmemente. «Está escondiendo algo, lo puedo sentir». Brian la estudió por un momento antes de asentir. «Está bien, haré que los investigadores revisen su historial. Si hay algo ahí, lo encontraremos». A medida que la investigación centró su enfoque en Norma, la atmósfera en la mansión se volvió aún más tensa. Ashley no podía evitar sentir una mezcla de anticipación y temor. Unos días después, Brian se acercó a Ashley con una actualización. «Los investigadores encontraron algo», dijo, su tono grave. Ashley contuvo el aliento. «¿Qué es?». Brian dudó antes de responder. El nombre de Norma apareció en algunos informes policiales antiguos, incidentes relacionados con la desaparición de Donna. La revelación envió una onda de choque a través de Ashley. Ella estuvo involucrada. «Aún no lo sabemos con certeza», dijo Brian, «pero es suficiente para justificar una conversación. Hablaré con ella mañana». Esa noche, Ashley permaneció despierta en la cama, su mente acelerada con posibilidades. Si Norma había estado involucrada en la desaparición de Donna, ¿qué significaba eso para ella? ¿Y hasta qué punto llegaría Norma para mantener sus secretos a salvo? Las respuestas estaban justo fuera de su alcance, pero Ashley podía sentirlas acercándose cada día más. A la mañana siguiente, la mansión vibraba con su actividad habitual, pero la tensión entre Ashley y Norma se sentía como una tormenta eléctrica a punto de estallar. Ashley intentó mantener su enfoque en su trabajo, pero su mente estaba nublada por la última revelación.
Si el nombre de Norma estaba ligado a informes policiales de la época de la desaparición de Donna, significaba que no era solo una espectadora. Podría haber sido parte de algo mucho mayor. Brian convocó una reunión con Norma en su estudio, cerrando la pesada puerta de madera tras ellos. Ashley se quedó cerca de la cocina, su corazón latiendo con fuerza mientras intentaba escuchar sin llamar la atención. Desde donde estaba, no podía oír mucho, pero captó fragmentos ocasionales de voces elevadas. ¿En qué estabas pensando? La voz de Brian resonó a través de los gruesos muros. No tengo que explicarte nada, respondió Norma, su tono defensivo. Momentos después, la puerta del estudio se abrió de golpe, y Norma salió furiosa, su rostro enrojecido de ira. No notó a Ashley parada cerca, y murmuró algo entre dientes mientras pasaba, sus tacones resonando agudamente contra los pisos pulidos. Ashley dudó antes de entrar al estudio, incierta de si Brian querría hablar. Lo encontró caminando detrás de su escritorio, su ceño fruncido de frustración. ¿Está todo bien?, preguntó cautelosamente. Brian levantó la vista, el peso de la conversación evidente en su expresión. Norma lo está negando todo, dijo, su voz tensa. Pero sabe más de lo que deja entrever. Lo puedo sentir. Ashley cruzó los brazos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Brian suspiró, hundiéndose en su silla. Los investigadores están profundizando en su pasado. Si hay alguna prueba de su implicación, la encontraremos. Ashley asintió, su determinación endureciéndose. Bien, ha estado tratando de intimidarme desde que esto comenzó, pero no voy a rendirme. Los ojos de Brian se suavizaron mientras la miraba. Has pasado por mucho, Ashley. Más de lo que nadie debería enfrentar, quiero que lo sepas. Veré esto hasta el final. Por ti, por Donna y por mí mismo. Por un breve momento, Ashley sintió un destello de esperanza. A pesar del caos que los rodeaba, no estaba sola en esta lucha. Ese mismo día, más tarde, Ashley estaba sacudiendo los estantes de la biblioteca cuando vio una fotografía familiar metida entre dos libros. Era una de las imágenes enmarcadas de Donna, su cálida sonrisa capturada para siempre en el brillo del papel. Ashley acercó el marco, estudiando el rostro de Donna. Había algo dolorosamente familiar en sus rasgos. La curva de sus labios, el brillo en sus ojos. Era como mirar un reflejo de sus propios recuerdos, fragmentados e incompletos. ¿La recuerdas? La voz de Brian sobresaltó a Ashley, y ella se giró para verlo parado en la puerta. Negó con la cabeza. No realmente. A veces tengo destellos, imágenes de alguien cantándome, abrazándome, pero no sé si son reales o solo algo que me inventé para consolarme. Brian se acercó, su mirada fija en la foto. Donna amaba la música, dijo suavemente. Solía cantarme cuando pensaba que no estaba prestando atención. Tenía esta manera de hacer que todo pareciera más ligero, sin importar lo difícil que fueran las cosas. Ashley tragó el nudo en su garganta, incierta de cómo responder. La nostalgia en la voz de Brian reflejaba el vacío que ella había cargado toda su vida. ¿Cómo era ella?, preguntó Ashley con vacilación. Los labios de Brian se curvaron en una leve sonrisa. Era amable, decidida pero gentil. Tenía esta habilidad para ver lo bueno en todos, incluso cuando no lo merecían. Ashley volvió a mirar la fotografía, su pecho apretándose. ¿Crees que alguna vez pensó en mí? Después de irse. Brian dudó antes de responder. Si Donna hubiera sabido que estabas ahí afuera, habría movido cielo y tierra para encontrarte. No tengo ninguna duda al respecto. Ashley asintió, pero sus dudas persistieron. Si Donna la había amado tanto, ¿por qué se fue? ¿Y por qué no había regresado a medida que pasaban los días? La investigación comenzó a revelar más piezas del rompecabezas. Los investigadores privados encontraron registros de grandes retiros en efectivo hechos de las cuentas de Brian alrededor del momento de la desaparición de Donna. Dinero que parecía desvanecerse sin dejar rastro. No tiene sentido, dijo Brian durante una de sus discusiones nocturnas. Donna no tenía acceso a estas cuentas, y ciertamente no autoricé esos retiros. Ashley frunció el ceño, su mente trabajando rápidamente. ¿Podría alguien más haber usado el dinero para cubrir sus huellas? Brian asintió lentamente. Es posible. Si Callaway estuvo involucrado, podría haber obligado a alguien del interior a ayudarlo. Ashley pensó en las advertencias crípticas de Norma y en cómo había estado actuando desde que se descubrió la foto. ¿Crees que Norma pudo haber sido esa persona? La mandíbula de Brian se tensó. No lo sé, pero si lo fue, explicaría mucho.
La investigación también sacó a la luz una declaración de un ex empleado de Brian que afirmaba haber visto una discusión acalorada entre Norma y un hombre que coincidía con la descripción de Calloway poco antes de la desaparición de Donna. No es una prueba definitiva, dijo Brian, pero es suficiente para confrontarla de nuevo. Ashley sintió una oleada de anticipación. Finalmente estaban llegando más cerca de la verdad, pero sabía que el camino por delante no sería fácil. Esa noche, mientras se preparaba para salir de la mansión, Ashley sorprendió a Norma mirándola desde el otro lado de la habitación. Había algo diferente en sus ojos esta vez. No ira, sino miedo. Ashley sostuvo su mirada, negándose a apartar la vista. Por primera vez, sintió que tenía la ventaja, y no iba a permitir que Norma la intimidara más. A la mañana siguiente, la atmósfera en la mansión estaba electrizada de tensión. Brian había llamado a Norma a su estudio una vez más, pero esta vez no iba a dejar que evadiera sus preguntas. Ashley se quedó cerca, su corazón latiendo con fuerza mientras intentaba concentrarse en limpiar el vestíbulo. Desde detrás de la pesada puerta del estudio, voces amortiguadas se filtraron al pasillo. El tono de Brian era agudo, lleno de frustración, mientras que las respuestas de Norma venían en ráfagas defensivas. He sido leal a esta familia durante décadas. La voz de Norma resonó, lo suficientemente alta como para que Ashley la escuchara claramente. ¿Cómo te atreves a acusarme de algo tan vil? No te estoy acusando, Norma. Brian respondió, su voz fría. Pero necesito respuestas, y no voy a salir de esta habitación hasta que las obtenga. Ashley se quedó inmóvil, aferrando un plumero en sus manos. Se esforzó por escuchar más, pero las voces se hicieron más silenciosas a medida que la conversación continuaba. Los minutos se extendieron en lo que parecieron horas antes de que la puerta del estudio se abriera abruptamente. Norma salió furiosa, su rostro pálido y sus manos temblorosas. No miró a Ashley mientras pasaba, murmurando algo entre dientes. Brian apareció en el pasillo momentos después, su expresión sombría. Ashley, dijo, haciendo un gesto para que lo siguiera al estudio. Ella dudó antes de entrar, insegura de si estaba lista para lo que él pudiera decir. Brian cerró la puerta tras ella y se recostó contra su escritorio, frotándose las sienes. Norma sabe más de lo que dice, dijo finalmente. Admitió haber tenido contacto con Richard Calloway antes de que Donna desapareciera, pero asegura que no sabía nada sobre sus planes. Ashley frunció el ceño, cruzando los brazos. ¿Le crees? Brian negó con la cabeza. No del todo, pero dejó escapar algo. Mencionó un gran pago que recibió alrededor de ese tiempo. Insiste en que no estaba relacionado, pero no me lo creo. El estómago de Ashley dio un vuelco. Así que estaba trabajando con él. Es posible, admitió Brian, pero sin pruebas concretas no puedo hacer mucho. Los investigadores están revisando sus registros financieros para ver si podemos rastrear el dinero. Ashley se hundió en una silla, su mente acelerada. ¿Por qué seguiría aquí después de todo este tiempo si estaba involucrada? No se habría ido ya. Brian suspiró. Tal vez culpa. O pensó que nadie conectaría las piezas. La conversación pesaba mucho sobre Ashley mientras regresaba a sus tareas. No podía dejar de pensar en el rostro pálido y las manos temblorosas de Norma. Señales de una mujer cuyos secretos estaban peligrosamente cerca de desmoronarse esa tarde. Ashley estaba limpiando el cuarto de huéspedes cuando escuchó voces apagadas provenientes del pasillo. Curiosa, se acercó a la puerta y miró afuera. Norma estaba hablando con una de las mucamas, su tono urgente y bajo. Tienes que tener cuidado, decía Norma. Si vienen a hacer preguntas, no sabes nada. Entendido, la mucama asintió rápidamente, los ojos muy abiertos de miedo. Sí, señora, no diré una palabra. El pulso de Ashley se aceleró. Esperó hasta que Norma desapareció por el pasillo antes de acercarse a la mucama. ¿De qué se trataba eso?, preguntó Ashley, tratando de sonar casual. La mucama dio un brinco, su rostro enrojecido. Nada, solo cosas del trabajo. Ashley levantó una ceja. No sonaba como nada. La mucama dudó, mirando nerviosamente a su alrededor. No puedo hablar de eso, susurró. Por favor, no me metas en esto. Ashley quiso insistir más, pero pudo ver el miedo en los ojos de la mujer. Asintió y retrocedió, guardando la interacción en su mente. Esa noche, Ashley decidió confrontar a Norma ella misma. Encontró a la mujer mayor en la cocina, revisando una pila de papeles con el ceño fruncido. Necesitamos hablar, dijo Ashley, su voz firme. Norma levantó la vista, su expresión helada. No tengo tiempo para esto. Haz tiempo, respondió Ashley, acercándose más.
Sé que estás escondiendo algo, y si crees que puedes intimidarme para que me calle, estás equivocada. Los ojos de Norma se entrecerraron. No sabes de lo que estás hablando. Ah, no, replicó Ashley. Has estado actuando culpable desde el momento en que comenzó esta investigación. Si no estás involucrada, ¿por qué tienes tanto miedo? Las manos de Norma temblaron al dejar los papeles. Por un momento, Ashley pensó que finalmente confesaría. Pero en lugar de eso, Norma enderezó los hombros y clavó en Ashley una mirada fría como el acero. No tienes idea de lo que te estás metiendo, dijo Norma suavemente. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. Con eso, pasó junto a Ashley y salió de la habitación, dejándola más decidida que nunca a descubrir toda la historia. Al día siguiente, Brian llamó a Ashley al estudio nuevamente. Sostenía una pila de documentos en sus manos, su expresión grave. Los investigadores rastrearon el pago que Norma recibió, dijo. Fue transferido desde una cuenta offshore vinculada al negocio de Callaway. El aliento de Ashley se detuvo, así que estaba trabajando con él. Parece que sí, dijo Brian, su mandíbula tensa. Pero la pregunta es, ¿cuánto sabía y por qué se quedó aquí todos estos años? Mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, Ashley no podía sacudirse la sensación de que estaban al borde de un gran avance esa noche. Acostada en la cama, Ashley repasó los eventos del día en su mente. Las advertencias crípticas y el comportamiento defensivo de Norma tenían más sentido ahora. Pero también planteaban nuevas preguntas. Si Norma había sido cómplice en la desaparición de Donna, ¿qué más estaba ocultando? ¿Y hasta dónde llegaría para mantener sus secretos a salvo? Las respuestas parecían estar tan cerca, pero Ashley sabía que aún había más por descubrir. Un avance final llegó una noche tarde, cuando uno de los investigadores llamó a Brian con una actualización urgente. Ashley estaba en la cocina, terminando una taza de té nocturna. Cuando Brian irrumpió, su rostro pálido pero sus ojos brillantes de emoción. La encontraron, dijo, su voz temblorosa. Ashley se quedó inmóvil, la taza a medio camino hacia sus labios. ¿A quién encontraron? A Donna, dijo Brian. Está viva. Está en Texas. Las palabras colgaban en el aire, cargadas de significado. El corazón de Ashley latía con fuerza mientras mil emociones la inundaban. Alivio, incredulidad y una esperanza cautelosa que no se había permitido sentir en años. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó, colocando su taza con firme determinación. Brian no dudó. Al día siguiente, por la mañana, abordaron un vuelo hacia un pequeño pueblo en Texas. El viaje estuvo lleno de un silencio incómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Brian miraba por la ventana, sus dedos golpeando nerviosamente contra el reposabrazos, mientras Ashley aferraba la foto de su madre con fuerza, su mente corriendo con posibilidades. Para cuando llegaron, el sol se estaba poniendo, proyectando un cálido resplandor dorado sobre las calles polvorientas. El investigador privado los esperaba afuera de una casa modesta en las afueras del pueblo. «Está adentro», dijo, señalando hacia la puerta principal. Brian tomó una profunda respiración. Sus manos temblaban ligeramente mientras avanzaba. Ashley lo siguió, su corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. La puerta chirrió al abrirse para revelar a una mujer de unos 40 y tantos años, su rostro marcado por la edad y el cansancio, pero inconfundiblemente familiar. Su cabello estaba salpicado de gris, y sus ojos, tan parecidos a los de Ashley, se abrieron de par en par por la sorpresa al verlos allí. «Donna», susurró Brian, su voz quebrándose. La mano de la mujer voló a su boca mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. «Brian». Antes de que ninguno pudiera decir más, Ashley dio un paso adelante, aferrando la foto en sus manos temblorosas. «¿Eres tú?», preguntó, su voz apenas audible. La mirada de Donna se desvió hacia Ashley y el reconocimiento fue inmediato. Las lágrimas corrían por su rostro mientras susurraba. «Mi bebé, Ashley». Los siguientes momentos fueron un torbellino de emociones mientras Donna los abrazaba a ambos, sus sollozos ahogados contra el hombro de Brian. Ashley se quedó congelada por un momento antes de finalmente permitirse inclinarse hacia el abrazo, la calidez de los brazos de su madre a la vez extraña y familiar. Dentro de la casa, se sentaron en una pequeña mesa de la cocina, el aire espeso con preguntas no dichas. Donna sirvió tazas de té con manos temblorosas, su mirada alternando entre Brian y Ashley como si temiera que pudieran desaparecer. «Pensé que nunca volvería a ver a ninguno de ustedes»,
dijo Donna finalmente, su voz ronca de tanto llorar. No quería irme, pero no tuve elección. ¿Qué pasó?, preguntó Brian suavemente. ¿Por qué desapareciste? Donna tomó una respiración temblorosa, sus manos aferradas con fuerza a su taza. Fue Richard Calloway. Él quería vengarse de ti, Brian. Amenazó con lastimar a Ashley si yo no iba con él. Pensé que si me iba, ella estaría a salvo. El pecho de Ashley se comprimió. Pero, ¿por qué me dejaste en el orfanato? ¿Por qué no regresaste por mí? La voz de Donna se quebró al responder. Quise hacerlo. Todos los días. Quise hacerlo. Pero Calloway me tuvo bajo su control durante años. Para cuando escapé, no sabía por dónde empezar a buscarte. Pensé que estarías mejor sin mí. La habitación quedó en silencio mientras el peso de sus palabras calaba hondo. Ashley no sabía qué sentir. Ira por haber sido abandonada, tristeza por lo que su madre había sufrido, o alivio porque finalmente estaba ahí. Brian extendió la mano sobre la mesa, colocando una mano reconfortante sobre la de Donna. No fue tu culpa, dijo suavemente. Lo que importa ahora es que estamos juntos de nuevo. Donna asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca dejé de pensar en ninguno de ustedes. Ni un solo día. A medida que la noche avanzaba, Donna compartió más detalles de su espantosa experiencia. Cómo Calloway la había manipulado, los años que pasó intentando escapar y la culpa que la había perseguido desde entonces. Tenía tanto miedo de que encontrara a Ashley, dijo Donna, con la voz temblorosa. Pensé que dejarla en el orfanato era la única manera de mantenerla a salvo. Ashley escuchó en silencio, sus emociones revoloteaban. Había pasado toda su vida preguntándose por qué su madre la había abandonado, y ahora que tenía la respuesta, no era tan simple como había imaginado. Cuando la conversación finalmente se calmó, Brian miró a Donna con una expresión decidida. Arreglaremos esto, dijo. Calloway pagará por lo que hizo. Los ojos de Donna se abrieron de par en par de miedo. Brian, no, él es peligroso. No quiero que te lastimes por mi culpa. La mandíbula de Brian se tensó. Ya nos ha quitado demasiado. Es hora de que enfrente las consecuencias. Ashley sostuvo la mirada de su madre, su voz firme. Ya no vamos a huir. La determinación en sus ojos no dejaba lugar para discusiones. Por primera vez en años, Donna se permitió tener esperanza de que finalmente podrían encontrar paz y justicia. Esa noche, mientras Ashley yacía en la habitación de huéspedes de la pequeña casa de Donna, miró la foto en la mesita de noche. Por primera vez, no se sintió como un recuerdo de una vida inalcanzable. Se sintió como el comienzo de algo nuevo. A la mañana siguiente, la pequeña casa en Texas vibraba con una energía callada. Donna se había levantado temprano para preparar el desayuno. El aroma del café recién hecho y el tocino chisporroteando llenaba el aire. Ashley estaba sentada a la mesa de la cocina, observando a su madre moverse por la habitación. Se sentía irreal, como un sueño del que temía despertar. Brian se les unió poco después. Su presencia anclaba el momento. Había pasado la mayor parte de la noche revisando los informes de los investigadores y planeando sus próximos pasos. Pero ahora, miró a Donna con una ternura que Ashley nunca había visto antes. «Es extraño, ¿no?», dijo Donna, poniendo un plato frente a Ashley. «Sentarnos aquí así, como si no hubiera pasado el tiempo». Ashley asintió. Sus dedos trazaban el borde de su taza. «Es extraño, pero es bueno», admitió, su voz apenas un susurro. Donna sonrió, aunque sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Solía soñar con esto. Con tenerte aquí. A ambos. Nunca pensé que realmente sucedería». Brian alcanzó a través de la mesa, colocando una mano tranquilizadora sobre la de ella. «Estamos aquí ahora. Eso es lo que importa». Por un rato, comieron en un cómodo silencio, el peso del pasado cediendo momentáneamente ante la calidez de la compañía compartida. Pero cuando terminó la comida, la realidad de su situación volvió a colarse. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ashley, rompiendo el silencio. Brian intercambió una mirada con Donna antes de responder. «Los investigadores todavía están reuniendo pruebas. Si Calloway está tan involucrado como pensamos, necesitamos ser cuidadosos. Él no es el tipo de hombre que juega limpio». La expresión de Donna se oscureció. «Hará lo que sea necesario para protegerse. Si se entera de que estás investigando esto». «No lo hará»,
interrumpió Brian firmemente. Manejaremos esto en silencio. No dejaré que vuelva a lastimar a nadie. Ashley escuchó. Su pecho se comprimía. Había pasado toda su vida sintiéndose impotente. Pero ahora, con su madre y Brian a su lado, sintió una chispa de algo desconocido. Fuerza. Pase lo que pase, lo enfrentamos juntos, dijo Ashley, su voz firme. La mirada de Donna se suavizó mientras observaba a su hija. Te has convertido en una mujer tan fuerte, dijo, su voz teñida de orgullo. Ojalá hubiera estado ahí para verlo. Ashley vaciló. Sus emociones luchaban dentro de ella. Solía estar enojada, admitió. Durante mucho tiempo pensé que te fuiste porque no me querías, pero ahora lo entiendo. Hiciste lo que pensaste que tenías que hacer. Las lágrimas de Donna se derramaron mientras alcanzaba la mano de Ashley. Nunca dejé de amarte, susurró. Ni por un solo momento. Las palabras, simples pero poderosas, rompieron el muro que Ashley había construido alrededor de su corazón. Apretó la mano de su madre con fuerza, permitiéndose creerlas. Más tarde ese día, Brian recibió otra llamada de los investigadores. Salió para atenderla, dejando a Ashley y Donna solas en la cocina. Donna vaciló antes de hablar. Hay algo que debes saber, dijo, su tono vacilante. Ashley levantó la vista. La curiosidad parpadeaba en sus ojos. ¿Qué es? Calloway no solo quería lastimar a Brian, comenzó Donna, su voz temblorosa. Quería control, sobre todo, el negocio de Brian, su reputación. Y... a mí. Cuando me llevó, dijo que arruinaría la vida de Brian pieza por pieza. Ashley cerró los puños. Y tú eras parte de su plan. Donna asintió. Pensé que si me mantenía alejada perdería interés, pero no lo hizo. Incluso después de escapar tenía demasiado miedo de regresar. No quería poner en peligro ni a ti ni a Brian. El pecho de Ashley se comprimió de rabia. No hacia su madre, sino hacia el hombre que había causado tanto dolor. No va a ganar, dijo firmemente. Ya no. Brian regresó unos minutos después, su expresión seria. Tenemos una pista, dijo, su tono brusco. Calloway posee una propiedad en Dallas, un almacén que ha sido señalado por actividad sospechosa. Los investigadores creen que podría estar conectado con todo. El rostro de Donna palideció. No irás allá, ¿verdad? Tengo que hacerlo, dijo Brian. Si podemos vincularlo con esto, podemos derribarlo. Ashley se puso de pie, su determinación inquebrantable. Voy contigo. Brian dudó, pero la firmeza en sus ojos no dejaba lugar a discusión. Está bien, dijo, pero tenemos que tener cuidado. Esto no se trata solo de encontrar evidencia, sino de asegurarnos de que nadie salga lastimado. Esa noche, mientras se preparaban para el viaje a Dallas, Donna apartó a Ashley. Prométeme que tendrás cuidado, dijo, su voz temblorosa. Lo haré, le aseguró Ashley, pero no puedo quedarme sin hacer nada, ya no más. Donna asintió, la preocupación nublaba sus ojos. Eres tan parecida a tu padre, dijo suavemente. Ashley se quedó helada. Mi padre. Donna vaciló, luego sonrió débilmente. Brian, él no lo sabe con certeza, pero... Siempre creí que era suya. Por eso te dejé esa foto. Quería que encontraras el camino de regreso hacia él. De alguna manera, la revelación golpeó a Ashley como una ola gigante. Siempre se había preguntado sobre su padre, y ahora, la posibilidad de que fuera Brian añadía una nueva capa a sus emociones. A la mañana siguiente, mientras partían hacia Dallas, la mente de Ashley corría con preguntas, pero una cosa era clara. Estaba lista para enfrentar lo que fuera. Con su familia a su lado, de vuelta en la mansión en Nueva York, el ambiente estaba cargado de inquietud. Mientras Ashley y Brian seguían la pista en Texas, Norma permanecía atrás, volviéndose cada vez más paranoica a medida que las paredes de sus secretos cuidadosamente guardados comenzaban a cerrarse sobre ella. Caminaba por los largos pasillos de la gran mansión, sus pensamientos acelerados. Cada sonido, el crujido de una tabla del suelo, el zumbido distante de la aspiradora, ponía sus nervios de punta. Había trabajado en esa casa durante décadas, ascendiendo de rango hasta convertirse en la confiable jefa de mucamas. Pero ahora, con los investigadores rondando y la persistencia de Ashley, Norma sentía que perdía el control de la situación. En un intento desesperado por protegerse, Norma decidió tomar el asunto en sus propias manos. Una noche, entró al estudio de Brian, su corazón latiendo con fuerza mientras revisaba los cajones de su escritorio. Necesitaba saber cuánto habían descubierto y cuánto peligro corría.
Sus manos temblaban mientras abría una carpeta, revelando una serie de documentos marcados con el nombre de Calloway. Al hojear las páginas, vio referencias a cuentas en el extranjero y un pago que podría vincularla directamente con la desaparición de Donna. «No», susurró, su voz temblorosa. «Esto no puede salir a la luz. No puede». Una voz detrás de ella rompió el tenso silencio. «¿Qué estás haciendo, Norma?». Norma giró rápidamente para ver a una de las mucamas juniors parada en la puerta, sus ojos abiertos de asombro. «Solo estaba organizando los archivos», dijo Norma rápidamente, tratando de sonar compuesta. La mucama dudó, claramente no convencida. «No creo que debas estar aquí». Los labios de Norma se tensaron mientras se acercaba. «Escúchame», dijo, su tono bajo y amenazante. «No viste nada. Si alguien pregunta, les dirás que estaba revisando los registros de inventario. ¿Entendido?». La mucama asintió nerviosamente, retrocediendo. Norma la observó alejarse, su estómago revuelto. Sabía que estaba perdiendo el control, y la presión comenzaba a agrietar su fachada habitualmente tranquila. A la mañana siguiente, la paranoia de Norma solo se profundizó cuando escuchó una conversación telefónica entre uno de los investigadores y el asistente de Brian. Aunque no pudo captar cada palabra, los fragmentos que oyó, finalizado pronto, vínculo directo con Calloway, implicarla, fueron suficientes para sumirla en pánico. Necesitaba un plan, y rápido. Norma decidió confrontar a la mucama que la había visto en el estudio. Encontró a la joven en la sala de lavandería, doblando sábanas. «Tenemos que hablar», dijo Norma, su tono cortante. La mucama se quedó inmóvil, sus manos aferrando una funda de almohada. «Ya te dije, no diré nada». «Eso no es suficiente», espetó Norma. «Necesito saber que eres leal a mí, porque si no lo eres». Su voz se apagó, la amenaza tácita flotando en el aire. La mucama tragó saliva, asintiendo rápidamente. «Soy leal, lo prometo». Satisfecha por el momento, Norma dejó la sala de lavandería, pero el encuentro hizo poco por calmar sus nervios. No podía sacudirse la sensación de que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de desmoronarse. Más tarde ese día, uno de los investigadores llegó a la mansión para recoger documentos adicionales de la oficina de Brian. Norma lo observó desde las sombras del pasillo, su respiración entrecortada mientras él salía por la puerta principal con un maletín lleno de archivos. El peso de su participación en la desaparición de Donna la aplastaba como una carga física. Durante años se había dicho a sí misma que no tenía elección, que sus acciones eran necesarias para protegerse. Pero ahora, frente a la posibilidad de ser expuesta, Norma comenzó a cuestionar si el costo de su silencio había valido la pena. Esa noche, mientras el sol se hundía bajo el horizonte, Norma se encontró sola en el gran comedor. La luz titilante del candelabro proyectaba largas sombras en las paredes, reflejando la oscuridad en sus pensamientos. Se sirvió una copa de vino, sus manos temblando mientras la llevaba a sus labios. Por primera vez en décadas, se permitió recordar los eventos de aquella fatídica noche. Calloway se le había acercado con una oferta que no podía rechazar. Necesitaba a alguien dentro, alguien que pudiera proporcionar acceso a Donna y asegurar que su plan se llevara a cabo sin problemas. A cambio, le prometió seguridad financiera y protección contra cualquier consecuencia. En ese momento, Norma había justificado su decisión como una cuestión de supervivencia. Pero ahora, con la verdad amenazando con salir a la luz, se dio cuenta de cuánto había traicionado a las personas que confiaban en ella. Los pensamientos de Norma fueron interrumpidos por el sonido de pasos que se acercaban. Se giró para ver a una de las mucamas juniors parada tímidamente en la puerta. «Señorita Norma», dijo la mucama suavemente, «creo que debería saber. Los investigadores planean interrogar al personal mañana. Están buscando a cualquiera que pueda tener información sobre la desaparición de la señora Wallace». El estómago de Norma se retorció. La copa de vino se le escapó de las manos y se hizo añicos en el suelo. La mucama se estremeció, retrocediendo mientras el rostro de Norma se ponía pálido. «Sal de aquí», dijo Norma, su voz temblando de rabia apenas contenida. Mientras la mucama se alejaba apresuradamente, Norma se hundió en una silla, sus manos aferrándose al borde de la mesa. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para mantenerse un paso adelante, pero ahora se sentía como un peón en un juego que ya no podía controlar. A la mañana siguiente, Norma despertó temprano, decidida a encontrar una salida. Comenzó a empacar sus pertenencias, sus movimientos frenéticos mientras metía ropa e ítems personales en una maleta.
Pero mientras cerraba la cremallera, un golpe en la puerta la detuvo en seco. «Norma», llamó una voz. Era uno de los investigadores. «Tenemos que hablar». El corazón de Norma latía con fuerza mientras abría la puerta, su mente buscando una excusa. Pero la expresión en el rostro del investigador le dijo que su tiempo se había acabado. El vuelo de regreso a Nueva York fue tenso. Ashley estaba sentada junto a la ventana, mirando las nubes mientras flotaban debajo. Su mente repasaba las palabras de Donna de la noche anterior. La revelación sobre su padre carcomía sus pensamientos. ¿Podría Brian realmente ser su padre? Y si así fuera, ¿por qué nadie se lo había dicho a él o a ella hasta ahora? A su lado, Brian estaba callado, perdido en sus propios pensamientos. Había pasado los últimos días aceptando haber encontrado a Donna viva y desentrañando el misterio de su desaparición. Pero la insinuación de Donna sobre la paternidad de Ashley había despertado algo más profundo. Una posibilidad que no se había permitido considerar hasta ahora. De vuelta en la mansión, el ambiente estaba cargado de inquietud. El regreso de Brian señalaba avances en la investigación, y el personal se movía con cautela, susurros llenando los pasillos. Ashley, sin embargo, estaba concentrada en algo más personal. Esa noche, mientras la casa se sumía en su habitual silencio, Ashley se acercó a Brian en su estudio. Él estaba sentado en su escritorio, hojeando informes de los investigadores, pero levantó la vista cuando ella entró. «¿Tienes un minuto?», preguntó Ashley con vacilación. «Claro», dijo Brian, haciendo un gesto para que se sentara. Ashley dudó antes de hablar. «Cuando estábamos en Texas, Donna, ella dijo algo. Sobre ti. Sobre mí». El ceño de Brian se frunció, su expresión cambiando a una de preocupación. «¿Qué dijo?». Ashley tomó una profunda respiración. «Dijo que podría ser mi padre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Brian se recostó en su silla, su rostro inescrutable mientras procesaba lo que acababa de decir. «¿Lo dijo con certeza?», preguntó después de una larga pausa. «Dijo que lo creía», respondió Ashley, pero no estaba segura. Brian exhaló lentamente, pasándose una mano por el cabello. «No sé qué decir. Es posible, pero nunca lo supe. Donna nunca me dijo que estaba embarazada antes de desaparecer». Ashley asintió, sus emociones revoloteando. «Creo que necesitamos averiguarlo con certeza. He pasado toda mi vida sin saber quiénes eran mis padres. Y ahora que he encontrado a ambos, necesito la verdad». Brian la estudió por un momento antes de asentir. «Tienes razón. Necesitamos saber». A la mañana siguiente, Brian organizó una prueba de ADN. El proceso fue rápido y clínico, pero para Ashley se sintió monumental. Al salir de la clínica, su mente corría con preguntas. ¿Y si Brian no era su padre? ¿Cambiaría la forma en que él la miraba? ¿O la forma en que ella lo miraba a él? De vuelta en la mansión, las acciones de Norma se volvían cada vez más erráticas. Los investigadores habían comenzado a interrogar al personal, y aunque había logrado desviar sus preguntas hasta ahora, sabía que su tiempo se agotaba. Una tarde, Ashley entró en la cocina para encontrar a Norma discutiendo con una de las mucamas. «No sabes de lo que estás hablando», espetó Norma, su voz baja y amenazante. «Solo digo lo que escuché», respondió la mucama, su voz temblorosa. «Van a descubrir todo eventualmente». Ashley carraspeó, interrumpiendo el tenso intercambio. «Todo bien aquí». Norma giró rápidamente, sus ojos entrecerrándose. «Esto no te incumbe», dijo bruscamente. «No lo hace», replicó Ashley, acercándose. «Si sabes algo sobre mi madre o sobre Callaway, necesitas confesarlo. Ocultarlo ya no te ayudará». El rostro de Norma palideció, pero rápidamente se recuperó, endureciendo su expresión. «No sabes de lo que estás hablando», dijo antes de pasar junto a Ashley y salir furiosa de la habitación. Ashley se volvió hacia la mucama, quien lucía visiblemente alterada. ¿De qué trataba eso? La mucama dudó, mirando hacia la puerta como si temiera que Norma pudiera regresar. «Está asustada», dijo la mucama en voz baja. «Sabe que los investigadores están cerrando el cerco». La mandíbula de Ashley se tensó. Bien, ya era hora. Esa noche, Brian se unió a Ashley en la sala de estar, su expresión una mezcla de agotamiento y determinación. «Los resultados estarán listos mañana», dijo, sentándose a su lado. Ashley asintió, sus manos apretadas fuertemente en su regazo. «¿Crees que cambiará algo?». Brian la miró, su mirada firme. «No. Ya sea que yo sea tu padre o no, sigues siendo familia. Eso no cambia.
Sus palabras provocaron un nudo en la garganta de Ashley, pero logró esbozar una pequeña sonrisa. Gracias, dijo suavemente. A la mañana siguiente llegaron los resultados. Brian llamó a Ashley al estudio, donde el sobre permanecía sin abrir sobre su escritorio. ¿Quieres abrirlo?, preguntó, deslizándolo hacia ella. Ashley dudó, sus manos temblando mientras tomaba el sobre. Lo abrió lentamente, su corazón latiendo con fuerza mientras desdoblaba el papel en su interior. Sus ojos recorrieron la página, y cuando llegó a la conclusión, su respiración se detuvo. «Es positivo», dijo, su voz apenas un susurro. «Eres mi padre». El rostro de Brian se suavizó, y exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Tenía un presentimiento», dijo, su voz llena de emoción contenida. Ashley lo miró, lágrimas acumulándose en sus ojos. «Pasé toda mi vida preguntándome quién era, y ahora finalmente lo sé». Brian se puso de pie y la atrajo hacia un abrazo apretado. «Siempre has sabido quién eres, Ashley. Eres fuerte, resiliente y valiente. Y ahora, estás en casa». El momento fue agridulce, lleno tanto de alivio como del peso de todo lo que habían perdido. Pero por primera vez, Ashley sintió un sentido de pertenencia que no había experimentado en años. La revelación de la paternidad de Ashley envió una onda expansiva por la mansión. Para Brian, fue la confirmación de algo que había comenzado a sospechar, una conexión que sentía en su corazón, pero que nunca se atrevió a articular. Para Ashley, fue el cierre que había anhelado, aunque traía consigo sus propias complicaciones. Mientras el sol se filtraba por las ventanas del estudio, Ashley estaba sentada sola, mirando los resultados de la prueba de ADN. Las palabras en la página eran definitivas, pero las emociones que despertaban eran cualquier cosa menos simples. Tenía un padre real, vivo, pero su relación aún era un territorio inexplorado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Donna entró con vacilación, sus ojos cálidos pero cautelosos. «Escuché las noticias», dijo Donna, su voz apenas un susurro. «¿Cómo te sientes?». Ashley se encogió de hombros, dobló el papel y lo guardó en su bolsillo. «No sé, es mucho para procesar». Donna asintió, sentándose a su lado. «No puedo imaginar por lo que estás pasando, pero me alegra que ahora sepas la verdad. Te lo mereces». Ashley se volvió hacia ella, su expresión conflictiva. «¿Por qué no se lo dijiste todos esos años? ¿Por qué no dijiste nada?». Los ojos de Donna se llenaron de arrepentimiento. «Quise hacerlo», admitió. «Pero para cuando me di cuenta de que estaba embarazada, todo con Calloway ya se había salido de control», pensé. «Pensé que guardar silencio era la mejor manera de protegerte». La mandíbula de Ashley se tensó, pero no lo fue. «Crecí sin ninguno de los dos por eso». Donna alcanzó su mano, su voz temblorosa. «Sé que cometí errores, Ashley, y no puedo cambiar el pasado, pero quiero enmendarlo. Quiero estar aquí para ti, para ambos». Ashley miró hacia abajo, donde sus manos estaban unidas, su enojo suavizándose. «También quiero eso», dijo en voz baja. Más tarde ese día, Ashley encontró a Brian en el jardín, podando una fila de arbustos de rosas. Él levantó la vista cuando ella se acercó, su expresión indescifrable. «Hola», dijo ella, su voz vacilante. «Hola», respondió Brian dejando las tijeras a un lado. Permanecieron en silencio por un momento antes de que Ashley hablara. «Quiero decirte gracias por todo, por no rendirte en encontrar la verdad». La mirada de Brian se suavizó. «Te debía eso, y mucho más». Ashley dudó antes de hacer la pregunta que la había estado atormentando. «¿Crees que las cosas alguna vez se sentirán normales entre nosotros?». Brian sonrió levemente. «No lo sé, pero lo normal está sobrevalorado, ¿no crees?». Ashley se rió a pesar de sí misma, la tensión aligerándose ligeramente. «Sí, tal vez tengas razón». A medida que pasaban los días, la mansión se convirtió en un hormiguero de actividad. Los investigadores estaban cerrando el cerco sobre Calloway, y el peso de la confrontación inminente se cernía sobre todos. Sin embargo, Norma parecía estar desmoronándose. Evitaba a Brian y Ashley siempre que podía, su anterior actitud segura reemplazada por una energía nerviosa imposible de ignorar. Una noche, Ashley la sorprendió caminando de un lado a otro cerca de la cocina, murmurando para sí misma. «Norma», llamó Ashley, haciendo que la mujer mayor diera un brinco. «¿Qué pasa contigo?». «Nada», espetó Norma, enderezando su postura. «No sé de qué estás hablando».
Ashley se acercó, su mirada penetrante. Has estado actuando extraño desde que comenzó esta investigación. Si estás escondiendo algo, ahora es el momento de confesar. Los ojos de Norma se movieron nerviosamente, pero no dijo nada. Bien, dijo Ashley, su tono firme. Pero si yo fuera tú, empezaría a pensar en cómo arreglar esto porque una vez que encuentren la prueba que necesitan, no habrá más oportunidades. Los labios de Norma se apretaron formando una línea delgada, pero no discutió. En cambio, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Ashley con una creciente sensación de inquietud. Esa noche, Ashley se sentó en su habitación. Los resultados del ADN esparcidos sobre la cama a su lado. Sentía una extraña mezcla de emociones. Alivio, enojo, tristeza y esperanza. Todas enredadas de una manera que no podía desenredar. Sacó la fotografía de su madre, la que había llevado consigo desde la infancia. Se sentía diferente ahora, menos como una reliquia del pasado y más como un puente hacia el futuro. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Brian entró, su expresión cálida pero seria. «Quería ver cómo estabas», dijo. «Estoy bien», respondió Ashley, aunque su voz tembló ligeramente. Brian se sentó junto a ella, su mirada cayendo sobre la fotografía en sus manos. «Sabes, solía mirar esa foto durante horas después de que Donna desapareció», dijo suavemente. «Era lo único que me hacía sentir que ella todavía estaba aquí». Ashley lo miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Solía hacer lo mismo. Es gracioso, ¿no? Ambos nos aferrábamos a lo mismo, de diferentes maneras. Brian asintió, una leve sonrisa jugando en sus labios. «Hemos perdido mucho tiempo, Ashley, pero estoy aquí ahora, y quiero compensarlo». Ashley tragó el nudo en su garganta, su voz apenas un susurro. «Yo también quiero eso». Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Ashley se permitió esperar que las cosas finalmente estuvieran bien. Pero en el fondo, sabía que la lucha aún no había terminado. Calloway seguía allá afuera, y los secretos de Norma seguían acechando en las sombras. El camino por delante era incierto, pero Ashley estaba lista para enfrentarlo. Con su familia a su lado, el aire matutino en la mansión estaba inusualmente quieto, como si la casa misma sintiera que algo monumental estaba a punto de suceder. Ashley caminaba nerviosamente en el vestíbulo mientras Brian esperaba en el estudio a que llegaran los investigadores. Sus hallazgos más recientes prometían descubrir las piezas faltantes de la desaparición de Donna y potencialmente exponer la implicación de Norma de una vez por todas. Sin embargo, Norma no estaba por ninguna parte. Su presencia dominante habitual había sido reemplazada por un silencio inquietante, dejando al personal al borde del colapso. Ashley no pudo evitar preguntarse si finalmente había sucumbido bajo la presión. Cuando llegó el investigador principal, el señor Carter, su expresión era seria. «Hemos reunido suficiente evidencia para confrontar a Norma directamente», dijo. «Sus registros financieros muestran una clara conexión con Calloway. Se hicieron pagos a su cuenta poco antes y después de la desaparición de Donna. Es innegable». La mandíbula de Brian se tensó. «¿Y Calloway?» «Hemos rastreado sus movimientos hasta la propiedad en Dallas», respondió Carter. «Pero necesitamos una confesión de Norma para atar todos los cabos. Ella es el eslabón perdido». El estómago de Ashley se revolvió. Una confesión. Después de todas las mentiras y manipulaciones, ¿podría Norma finalmente decir la verdad? Momentos después, los investigadores encontraron a Norma en sus aposentos, empacando frenéticamente una maleta. Su rostro palideció cuando entraron en la habitación, seguidos de cerca por Brian y Ashley. «¿Te vas tan pronto?», preguntó Brian fríamente, con los brazos cruzados. Norma se quedó paralizada, sus manos temblando mientras sujetaba un montón de ropa. «Yo no sé de qué están hablando», tartamudeó. «Nos has estado mintiendo todo este tiempo», dijo Ashley, su voz cortante. «Sabemos de los pagos. Sabemos de Calloway. Se acabó, Norma». Los ojos de Norma recorrieron la habitación, buscando una salida, pero no había ninguna. Finalmente, se hundió en el borde de la cama, cubriéndose el rostro con las manos. «No tuve elección», susurró ella. «Empieza a hablar», exigió Brian, su voz baja y amenazante. Norma levantó la vista, lágrimas corriendo por su rostro. «Calloway se me acercó hace años. Quería vengarse de ti, Brian. Dijo que si lo ayudaba, se aseguraría de que estuviera protegida. No sabía qué estaba planeando. No al principio. No al principio», repitió Ashley, su ira burbujeando hasta la superficie.
¿Sabías lo suficiente como para aceptar su dinero? Norma se estremeció, su voz temblorosa mientras continuaba. Pensé que era solo un asunto de negocios, algo insignificante entre rivales. Pero luego me habló de Donna. Dijo que quería llevársela, lastimarte de la peor manera posible. Los puños de Brian se cerraron a sus costados, su voz apenas controlada. Y tú seguiste adelante con eso. No pensé que fuera a hacerlo, lloró Norma. Pensé que estaba fanfarroneando, pero cuando se la llevó, ya estaba demasiado involucrada. Me amenazó. Dijo que me arruinaría si no guardaba silencio. ¿Y los pagos?, insistió el señor Carter. Eran dinero por su silencio, admitió Norma, su voz quebrándose, para asegurarse de que permaneciera leal. No sabía qué más hacer. La voz de Ashley temblaba de furia. Dejaste que mi madre sufriera durante años. Me dejaste crecer sin ella, sin mi familia, solo para protegerte a ti misma. Lo siento, susurró Norma, su rostro desmoronándose. No quise que nada de esto sucediera. Brian dio un paso adelante, su tono gélido. Lo siento no es suficiente, Norma. No después de todo lo que has hecho. Norma se derrumbó, sus sollozos llenando la habitación mientras confesaba todo. Las reuniones con Callaway, los pagos y su papel en mantener en secreto la desaparición de Donna. Era todo lo que los investigadores necesitaban. Pusieron a Norma bajo arresto, llevándola fuera de la habitación mientras lloraba. Ashley y Brian observaron en silencio, sus emociones demasiado crudas para procesarlas. Más tarde esa noche, Ashley se sentó con Donna en la sala, relatando los eventos del día. Donna escuchó en silencio, su expresión una mezcla de tristeza y alivio. Siempre sospeché que Norma sabía más de lo que decía, dijo Donna suavemente. Pero escucharlo confirmado es más difícil de lo que pensé que sería. Ashley asintió, su mirada distante. Tuvo tantas oportunidades para hacer lo correcto, y nunca lo hizo. No creo que alguna vez entienda cómo alguien puede vivir consigo mismo después de eso. Brian se unió a ellas momentos después, sus hombros pesados de agotamiento. Los investigadores están preparándose para enfrentar a Callaway, dijo. Con la confesión de Norma, tenemos suficiente para derribarlo. Los ojos de Donna se abrieron de miedo. No irás a Dallas, ¿verdad? Tengo que hacerlo, dijo Brian con firmeza. Esto termina ahora. Ashley se puso de pie, su determinación inquebrantable. Voy contigo. No, dijo Donna bruscamente, su voz temblorosa. Es demasiado peligroso. No puedo quedarme aquí sin hacer nada, argumentó Ashley. No después de todo lo que hemos pasado. Necesito ver esto hasta el final. Brian colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Donna. Tendremos cuidado, prometió. Pero Callaway tiene que responder por lo que ha hecho, por todo. La determinación en sus ojos no dejaba lugar a discusión, mientras la familia se preparaba para el enfrentamiento final. Ashley sintió que comenzaba a formarse un sentido de cierre. Habían expuesto la traición de Norma y descubierto la verdad sobre la desaparición de Donna. Ahora, solo quedaba una cosa: llevar a Callaway ante la justicia y asegurarse de que nunca pudiera lastimar a nadie más. El viaje a Dallas fue una mezcla de tensión y anticipación. Ashley se sentó en silencio en el asiento trasero, sus manos aferradas a la fotografía de su madre, mientras Brian miraba hacia adelante, su mandíbula apretada con determinación. Los investigadores seguían de cerca en otro vehículo, preparados para el enfrentamiento que podría poner fin a años de sufrimiento. A medida que el horizonte de Dallas se acercaba, el peso del momento presionaba fuertemente el pecho de Ashley. Miró a Brian, quien no había hablado mucho desde que salieron de la mansión. Su silencio no era desconocido. Era una señal de enfoque, de su resolución de ver cumplida la justicia. ¿Estás seguro de que estamos listos para esto?, Ashley finalmente preguntó, rompiendo el silencio. Brian la miró en el espejo retrovisor, su expresión suavizándose. Tenemos que estarlo. Esta es la única forma de asegurarnos de que nunca vuelva a lastimar a nadie. El almacén se alzaba en las afueras de la ciudad, una estructura amplia rodeada de maleza crecida y cercas oxidadas. Su exterior discreto no revelaba nada de los secretos que guardaba. Los investigadores se adelantaron, estacionando cerca de la entrada mientras señalaban a Brian y Ashley para que lo siguieran. «Recuerden», dijo el señor Carter mientras se reunían junto al auto, su voz calmada pero firme. «Tenemos las pruebas que necesitamos. Su presencia aquí es por cierre, no por riesgo. Déjenos manejar a Callaway». Ashley asintió. Aunque su corazón latía con fuerza en su pecho, esto no se trataba solo de cierre. Se trataba de recuperar una parte de sí misma que le habían arrebatado años atrás.
Dentro del almacén, el aire estaba espeso con el olor a aceite y polvo. Calloway estaba sentado en un escritorio en el centro del vasto espacio, de espaldas a ellos. El sonido de sus pasos resonó mientras se acercaban, atrayendo su atención. Se giró lentamente, su expresión cambiando de ligera molestia a curiosidad cautelosa al ver a Brian y Ashley flanqueados por investigadores. Vaya, vaya, arrastró Calloway, recostándose en su silla. ¿A qué debo esta visita inesperada? Brian Wallace. Han pasado años. Brian dio un paso adelante, su voz firme. Estamos aquí por respuestas, Calloway, y justicia. Calloway se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Justicia. Esa es una palabra atrevida viniendo de ti. Creo recordar que tú no siempre fuiste tan intachable. Esto no se trata de mí, dijo Brian, su tono frío. Esto se trata de lo que le hiciste a Donna y a Ashley. La mirada de Calloway se dirigió a Ashley, su sonrisa burlona ampliándose. Ah, la hija. Has crecido, ¿no? Veo que has heredado el fuego de tu padre. Ashley dio un paso adelante, su voz cortante. No hables de mí como si me conocieras. Arruinaste a mi familia, y ahora vas a pagar por ello. Calloway se puso de pie, su movimiento lento y deliberado. Palabras grandes para alguien tan joven. Dime, ¿siquiera conoces toda la historia? ¿O solo estás repitiendo lo que papá te dijo? Los puños de Ashley se cerraron, pero Brian puso una mano calmante sobre su hombro. Lo sabemos todo, dijo Brian. Norma confesó. Tenemos los registros, los pagos, y ahora la verdad. Se acabó, Calloway. La sonrisa burlona de Calloway vaciló por un momento, pero rápidamente se recuperó, cruzando los brazos sobre su pecho. Creen que unos papeles y la palabra de una ama de llaves desesperada pueden derribarme. Son más ingenuos de lo que pensaba. El señor Carter dio un paso adelante, sosteniendo una carpeta llena de pruebas. Es más que suficiente, dijo. Tus cuentas en el extranjero, los pagos a Norma y las declaraciones de los testigos te vinculan con la desaparición de Donna. Ya contactamos a las autoridades. Por primera vez, la confianza de Calloway vaciló. Miró alrededor de la habitación, su mente calculando su próximo movimiento. No pueden probar nada, dijo, su voz teñida de desesperación. Todo es circunstancial. La voz de Ashley cortó la tensión como un cuchillo. No necesitamos probar nada ante ti. Estás acabado. Calloway se lanzó hacia el escritorio, su mano buscando algo bajo los papeles. Antes de que pudiera agarrarlo, dos investigadores lo derribaron al suelo, sujetándole los brazos detrás de la espalda mientras luchaba y gritaba obscenidades. Ashley observó, su pecho agitado por la adrenalina. Ver a Calloway sometido e indefenso fue tanto catártico como surrealista. Después de años de dolor y preguntas sin respuesta, el hombre que había destrozado a su familia finalmente enfrentaba la justicia. Brian dio un paso adelante, mirando a Calloway con desprecio. Esto pudo haber terminado de otra manera, dijo en voz baja. Pero hiciste tu elección. Calloway lo fulminó con la mirada, su rostro retorcido de rabia. ¿Crees que esto se ha terminado? Escupió. Te arrepentirás de esto, Wallace, te lo prometo. Brian no se inmutó. Lo único que lamento es no haberte detenido antes. Mientras las autoridades llegaban para llevarse a Calloway, Ashley salió afuera, el aire fresco de la noche golpeándola como una ola. Se recostó contra el auto, sus piernas temblando mientras el peso del momento caía sobre ella. Brian se le unió, su expresión cansada pero aliviada. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Ashley asintió, aunque su voz tembló al responder. Finalmente se acabó. Brian colocó una mano reconfortante sobre su hombro. Aún no del todo, pero estamos cerca. De vuelta en la mansión, Donna esperaba ansiosa junto a la ventana cuando vio el auto entrar al camino. Salió corriendo, su corazón latiendo con fuerza. Ashley bajó primero, su rostro una mezcla de alivio y agotamiento. Donna la envolvió en un abrazo apretado, lágrimas corriendo por su rostro. Tuve tanto miedo, susurró Donna. Se acabó, dijo Ashley suavemente. Ya no puede hacernos daño. Brian se acercó a ellas, su expresión suavizándose al mirar a Donna. Está bajo custodia, los investigadores se encargarán desde aquí. Donna soltó un suspiro tembloroso, su alivio palpable. Gracias, dijo, su voz quebrándose. Por todo. Al entrar en la casa, la mansión parecía más cálida, más luminosa,
llena de una sensación de esperanza que no habían sentido en años. Habían enfrentado el pasado, expuesto las mentiras y recuperado su futuro. Pero esa noche, mientras reían y compartían historias, sabían una cosa con certeza. Su viaje no era solo por justicia, sino por sanación, y finalmente estaban en el camino hacia encontrar paz. Los días siguientes en la mansión fueron diferentes a cualquier experiencia que Ashley hubiera tenido antes. Por primera vez en años, la casa se sentía viva, no con el habitual ajetreo del personal y los quehaceres, sino con un nuevo sentido de propósito. El peso que había colgado sobre la familia durante décadas comenzaba a levantarse. Aunque las cicatrices aún estaban frescas, una mañana temprano Ashley salió al balcón que daba a los extensos jardines de la propiedad. El aire fresco de la mañana llenó sus pulmones mientras contemplaba el horizonte, el sol subiendo lentamente y bañando de un brillo dorado el césped perlado de rocío. Se sintió simbólico, un nuevo comienzo, la promesa de un futuro más brillante. Brian se le unió momentos después, una taza de café en la mano. Se recostó contra la barandilla, su expresión contemplativa. «Has estado callada desde que volvimos», dijo, rompiendo el silencio. Ashley asintió, su mirada fija en los jardines debajo. «Solo trato de procesar todo. Es mucho». Brian tomó un sorbo de su café, su voz suave. «Lo es, pero lo has manejado mejor que cualquiera que conozca». Ashley sonrió débilmente, aunque sus ojos traicionaban la tormenta de emociones con la que aún lidiaba. «No siento que lo haya manejado. La mitad del tiempo ni siquiera sé qué sentir». Brian extendió la mano, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. «Está bien no tener todas las respuestas ahora. Lo que importa es que estamos avanzando. Juntos». Ashley lo miró, su sonrisa suavizándose. «Juntos», repitió. Más tarde esa mañana, la familia se reunió en la sala de estar. Donna estaba sentada en el sofá, sus manos entrelazadas fuertemente en su regazo, mientras Ashley y Brian se le unieron. «Necesitamos hablar sobre qué sigue», dijo Brian, su tono firme. «Calloway está bajo custodia y los investigadores tienen todo lo necesario para asegurarse de que rinda cuentas. Pero ahora se trata de nosotros, de reconstruir lo que hemos perdido». Donna asintió, sus ojos brillando con lágrimas. «He pasado tantos años escondiéndome, tantos años con miedo. Ya no quiero vivir así». Ashley se inclinó hacia adelante, su voz llena de determinación silenciosa. «Yo tampoco. Pero reconstruir no se trata solo de seguir adelante. Se trata de asegurarnos de que el pasado no nos defina». Brian sonrió, el orgullo evidente en su expresión. «Tienes razón, y eso comienza con honestidad, con nosotros mismos y entre nosotros». Donna dudó antes de hablar. «He estado pensando en algo desde que volvimos. Quiero contar mi historia. No solo a ustedes, sino al mundo. Quiero que la gente sepa lo que pasó, para que no le ocurra a nadie más». Ashley y Brian intercambiaron una mirada. La resolución de Donna era clara, y aunque la idea de revivir el trauma que había sufrido era abrumadora, ambos entendieron su necesidad de tomar el control de su narrativa. «Te apoyaremos», dijo Brian con firmeza. «Lo que sea que necesites, estamos aquí». En las siguientes semanas, Donna trabajó de cerca con un periodista, relatando sus experiencias con extremo detalle. Fue un proceso catártico, aunque no sin sus desafíos. Hubo días en que los recuerdos se volvían insoportables, y Donna se retiraba a su habitación, abrumada por el peso de todo. Pero con Ashley y Brian a su lado, encontró la fuerza para seguir adelante. Mientras tanto, Ashley comenzó a trazar su propio camino. Con el ánimo de Brian, se inscribió en un programa de diseño que había soñado concursar durante años, pero que nunca creyó posible. «Tienes un don, Ashley», le dijo Brian mientras llenaban la solicitud juntos. «Es hora de que el mundo lo vea». La carta de aceptación llegó una tarde soleada, y Ashley no pudo contener su emoción. Corrió al estudio, agitando el sobre en su mano mientras Brian levantaba la vista de su escritorio. «Entré», exclamó, su rostro iluminado de alegría. Brian se puso de pie, estrechándola en un fuerte abrazo. «Sabía que lo lograrías», dijo, su voz llena de orgullo. «Te lo has ganado». Donna se les unió momentos después, con una amplia sonrisa mientras abrazaba a Ashley. «Harás cosas increíbles», dijo. «Lo sé». A medida que las semanas se convirtieron en meses, la familia encontró su equilibrio. Brian comenzó a reestructurar su negocio, enfocándose en esfuerzos filantrópicos inspirados en la historia de Donna.
La mansión, antes un lugar de tensión y secretos, se convirtió en un santuario lleno de risas y amor. Una noche, mientras la familia cenaba junta, Donna levantó su copa, sus ojos brillando de gratitud. Por nosotros, dijo, su voz firme. Por segundas oportunidades, y por el futuro que estamos construyendo juntos. Ashley y Brian chocaron sus copas contra la suya, sus sonrisas reflejando el vínculo forjado a través del dolor, la perseverancia y la esperanza. Después de la cena, Ashley salió afuera, su mirada atraída por las estrellas esparcidas por el cielo nocturno. Donna se le unió, envolviendo un chal alrededor de sus hombros mientras se recostaba contra la barandilla. «Sabes», dijo Donna suavemente, «cuando estaba en Texas, había noches en que me sentaba afuera y miraba las estrellas, preguntándome si tú hacías lo mismo en algún lugar». Ashley se volvió hacia ella, sus ojos brillando. «Yo solía hacer eso también. Me hacía sentir menos sola». Donna tomó su mano, apretándola suavemente. «Nunca estuviste sola, Ashley. No realmente. Y ahora, nunca más tendremos que estarlo». Mientras las dos mujeres permanecían juntas bajo el cielo estrellado, Ashley sintió una paz que no sabía que era posible. El camino que las había llevado hasta aquí había sido largo y traicionero, pero también las había llevado la una a la otra. Y en ese momento, supo que sin importar qué desafíos se avecinaran, los enfrentarían juntas, como una familia. 6 meses habían pasado desde el día en que Calloway fue arrestado, y el mundo de Ashley, Brian y Donna había cambiado de maneras que nunca imaginaron. Lo que alguna vez parecía una tormenta interminable había dado paso a un nuevo amanecer, donde la esperanza y la posibilidad reemplazaron al miedo y el arrepentimiento. Ashley se paró en los escalones de su escuela de diseño, sosteniendo un portafolio lleno de bocetos en los que había puesto todo su corazón. La ciudad vibraba a su alrededor, el zumbido de actividad como telón de fondo del nuevo capítulo que había abrazado. El programa la había desafiado de maneras que no anticipó, pero prosperó, cada diseño llevando una parte de su viaje. Brian había cumplido su promesa de reconstruir su legado. Su empresa, antes impulsada por el lucro, había cambiado su enfoque a iniciativas que apoyaban a víctimas de abuso y trauma. Bajo su liderazgo, se había creado una nueva fundación en nombre de Donna, ofreciendo recursos y apoyo a aquellos silenciados por el miedo. En cuanto a Donna, su historia se había convertido en un faro de resiliencia. El artículo que detallaba su calvario y supervivencia se había vuelto viral, provocando conversaciones e inspirando a otros a compartir sus propias historias. Había sido invitada a hablar en eventos y paneles, su voz ahora una poderosa fuerza de cambio. Una noche, la familia se reunió en la mansión para una cena que se había convertido en su tradición. La casa ya no era la fría y imponente estructura que alguna vez fue. Se había transformado en un hogar cálido e invitante, lleno de vida y risas. Ashley llegó primero, su portafolio bajo el brazo mientras saludaba a Donna con un abrazo. «Estás radiante», dijo Donna, su sonrisa resplandeciente. «La escuela debe tratarte bien». «Es increíble», respondió Ashley, su emoción palpable. «No puedo esperar para mostrarte en lo que he estado trabajando». Brian se les unió momentos después, llevando una botella de vino y luciendo más relajado de lo que Ashley lo había visto nunca. «¿Qué es esto?», bromeó, mirando el portafolio. «¿Otro máster?». «Ya verás», dijo Ashley con una sonrisa, colocándolo sobre la mesa del comedor. Durante la cena, compartieron historias de sus días, la risa llenando la habitación mientras recordaban memorias nuevas y antiguas. Brian levantó una copa, su voz firme pero emocional. «Por la familia», dijo, «por todo lo que hemos soportado y por todo lo que hemos construido juntos. No podría estar más orgulloso de ustedes dos». Ashley y Donna chocaron sus copas contra la suya, sus sonrisas reflejando la fortaleza del vínculo que habían forjado. Después de la cena, Ashley abrió su portafolio, revelando una serie de diseños inspirados en la historia de su madre. Cada pieza narraba una parte del viaje: pérdida, supervivencia y, finalmente, renovación. Los ojos de Donna se llenaron de lágrimas mientras pasaba las páginas de los bocetos. «Son hermosos», dijo, su voz temblorosa. «Has capturado algo tan real». Brian asintió, su orgullo evidente. «El mundo conocerá tu nombre, Ashley, estoy seguro de ello». Más tarde esa noche, mientras la familia se reunía en la sala de estar, Donna compartió una revelación propia. «He estado pensando en regresar a Texas», dijo, su tono reflexivo. «No para vivir, sino para visitar.
Hay partes de mi pasado con las que no he hecho completamente las paces, y creo que es hora. Ashley tomó la mano de su madre, apretándola suavemente. ¿Quieres que vayamos contigo? Donna sonrió, sus ojos cálidos. No, es algo que necesito hacer sola, pero saber que están aquí, esperándome, lo hace mucho menos aterrador. Brian se recostó en su silla, su expresión contemplativa. Lo que sea que necesites, Donna, estamos aquí para ti, siempre. A medida que avanzaba la noche, la conversación giró hacia el futuro. Hablaron de sueños, planes y las vidas que estaban construyendo, cada palabra un testimonio de la fortaleza que habían encontrado en uno al otro. Cuando la velada terminó, Ashley se quedó en el balcón, mirando las estrellas. Donna se le unió, rodeando sus hombros con un brazo. «Has llegado tan lejos», dijo Donna suavemente. «Estoy tan orgullosa de ti». Ashley se acurrucó en el abrazo de su madre, su voz llena de emoción contenida. «No habría podido hacerlo sin ti y sin Brian. Por primera vez, siento que sé quién soy y ya no tengo miedo». Donna besó la parte superior de su cabeza, sus propias lágrimas brillando bajo la luz de las estrellas. «Yo tampoco». Dentro, Brian las observaba desde la puerta, su corazón lleno. El viaje que habían emprendido no había sido fácil, pero los había llevado a este momento. Un lugar de sanación, amor y la promesa de un mañana más brillante. Mientras la familia se reunía una última vez esa noche, la mansión se erigía como un símbolo de su resiliencia. Ya no era solo una casa, era un hogar, un lugar donde podían soñar, crecer y prosperar. Y aunque el camino por delante sin duda traería sus propios desafíos, sabían que los enfrentarían juntos, más fuertes que nunca.